Dice capítulo 2 de Segunda de Corintios, verso 1. Determiné pues no haceros otra visita que os causara tristeza. Por eso no había ido, porque cuando fue la primera vez, todos tristes. Entonces dice, mejor no espero, porque si no, para darles trayendo tristeza. Dice, de otros lugares de la epístola se desprende que Pablo, después de la fundación de la congregación, ya había hecho una segunda visita a Corinto. Al parecer, en esa ocasión, o quizá después, de manera indirecta, alguno lo ofendió gravemente y Pablo le causó tristeza a la congregación al reprenderla con severidad. Entonces dice aquí, determiné pues no haceros otra visita que os causara tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo entristecí? ¿Verdad? Como lo que está diciendo en el capítulo anterior. El favor se debe mostrar los unos a los otros, la consolación, cuando están en tribulación unos, darle consolación a los que han recibido consuelo del Padre, orar los unos por los otros, dar toda a Yahweh cuando se recibe el milagro, etc. Entonces Pablo dice, si yo los regañé y los entristecí con lo que les dije, ahora ¿quién me va a alegrar a mí cuando por las pruebas vaya yo a estar triste? Entonces, porque si yo os causo tristeza, como diciendo, si vuelvo a ir otra vez y los tengo que regañar, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo entristecí? Por eso os escribí como lo hice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Por eso os escribí como lo hice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en que mi gozo es el de todos vosotros. Que en cierta forma también sería, si hay alguna reprensión en la carta, para que la dijeran antes de que llegue. Dice, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. ¿Verdad? Puesto que también estaban poniendo eso en duda porque no los había ido a visitar. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Vea que tras de eso dice por no exagerar. O sea, pudo haber dicho más, como haber dicho, si me entristecen a mí o si yo estoy triste, está triste Mashiach mismo. Pero para no exagerar, ustedes, como el cuerpo de Mashiach. ¿Sí me explico? Pero sí, qué bonito, ¿verdad? La fe que tiene, el amor que le tienen. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, si alguien le hace un daño a alguien de la congregación, se lo hace a todos. Ese es el punto, ¿verdad? Pero cuando uno lo encierra, como Pablo hablando, como si fuera... Entonces alguien dice, ay, como si fuera especial Pablo. No, ¿verdad? Todos somos un cuerpo. Si alguien le hace daño a uno, le hace daño a todos. Porque a todo el cuerpo le duele, cual sea la parte que se golpee. Entonces, a todos vosotros le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces, esa persona que le causó tristeza, que ofendió a Pablo, al ver que toda la congregación se ofende, esa persona le da vergüenza y dice, ya no vuelvo a hacer algo así. Se arrepiente o se aleja. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo. Ya cuando la persona se siente con vergüenza de ver que todo el mundo fue herido o que él dañó a todos al hacer eso, entonces ahora es donde llegan los demás y le dicen, no, tranquilo, eso pasa, tranquilo, adelante, ya no lo vuelvo a hacer. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada tristeza, como eso que mencioné de alejarse hasta ese punto, ¿verdad? Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él, pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también. ¿Verdad? Él en sí, ¿verdad? Dejaba la ofensa de lado, le valía, entonces decía, me ofendió, todos se sintieron mal, está bien, pero ustedes lo perdonan, yo lo perdono. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Mashiach. A todas las cosas que ya lo habían criticado y dicho, los había perdonado ante Mashiach, y por ende lo deja todo en las manos de ellos. Si ustedes perdonan, yo perdono.
Dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vean eso, pero hay tanta gente que le tiene miedo a las maquinaciones, llegar a conocer las maquinaciones, entonces dice, no, no estudie de eso, no aprenda de eso. Pero debemos conocer las maquinaciones para que no nos agarre hablados. Como dije, han habido varios Sukkot en la congregación, bendito Yahweh, unos más movidos que otros. Y en este último fue la vez en que más gente ha ido. Entonces eso fue lo que llegó a traer, como era el hecho de tener a todos en un mismo lado. Algunos estaban haciendo una cosa, otros otra, y queríamos ir a leer y cosas así. Además de lo que mencionaba de las diferencias de personalidades y demás. Que bendito Yahweh, yo creo que salió todo muy bien, perfecto. Pero hubo un momento en la noche cuando como que se quiso salir de control. Y repito, por mala interpretación de cosas, por estrés del día, las inundaciones, la falta de agua, falta de baño, etcétera, eso hizo que algunos estuvieran un poco sensibles y que se dieran cosas un poco negativas, que permitieron que el enemigo hiciera una que otra cosilla. No lograron comprender que esos enojos, que ese estrés, que esos pensamientos negativos venían de Satanás para dividir, para traer contienda, para detener la fiesta, que son cosas que se van a multiplicar por mucho en la huida, en el Sukkot definitivo. Entonces, estos Sukkot que celebramos son prueba, y la gente debe entender que el enemigo va a llegar a tratar de atacar, primero para que no vaya, segundo para que si va se devuelva, tercero para que si queda la pase mal, se ponga en división, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos entender que aunque se sienta muy personal, los pensamientos, los sentimientos, si son en contra de lo que Yahweh manda y de la congregación, es el enemigo el que está ahí maquinando. Entonces por eso dice, perdonemos, porque si no se perdona, se está haciendo caso a las maquinaciones del enemigo. El enemigo, a través del rencor o la falta de perdón, va a poner división. Entonces por eso dice, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Mashiach, para que Satán no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice, cuando llegué a Troas para predicar las buenas nuevas de Mashiach, aunque se me abrió puerta en el soberano, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Por eso, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, cuando llegué a Troas para predicar las buenas nuevas de Mashiach, aunque se me abrió puerta en el soberano, no tuve reposo en mi ruach por no haber hallado a mi hermano Tito. Por eso, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pero Todá a Yahweh, que nos lleva siempre en triunfo en Mashiach Yahushua, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Yahweh somos grato olor de Mashiach, entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Verdad? Hay gente que se está salvando, hay gente que se está perdiendo. Los que se salvan, al tener a Mashiach, tienen un olor grato, como esas ofrendas de olor grato. Por las obras que hacemos, según lo que Mashiach nos mandó, Yahweh recibe un olor grato de nosotros. Le olemos bien. Para que esto ciertamente... Vamos, me devuelvo. Porque para Yahweh somos grato olor de Mashiach entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Yahweh. Vean qué poderoso ese verso, y también una vez más cómo se conecta con lo que estudiamos en el paseo. Vean, dice, pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Yahweh. Apocalipsis 19:13 dice que la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Entonces, no somos como los muchos del cristianismo, de la apostasía, que se benefician haciendo dinero y acumulando gente en las iglesias, falsificando, cambiando el nombre del Hijo de Yahweh. Otra forma de traducir este verso.
además de las traducciones que cambian la doctrina, que quitan palabras y demás. Entonces decía, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vean cómo estaba diciendo, para esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Recuerden que la escritura habla, bueno, en Isaías habla de que el último va a recibir espíritu, 7 espíritus diferentes para juzgar, para discernir, para escoger. La escritura habla de que viene ciego, ¿se acuerdan? En Isaías 42 viene ciego y sordo. No va a tener esa conexión tan directa que tenía Yahushua, de que podía ver a los espíritus y podía oír al Padre directamente. Y eso es porque la mayoría de la gente está en ese estado. Entonces Yahweh vino a experimentar lo mismo para que no haya excusa en el juicio. Entonces dice que es ciego y sordo, pero la escritura habla, y en el judaísmo lo interpretan como que va a juzgar con la nariz, porque la nariz juzga las cosas a través de los olores, si algo está malo o está bueno. Vean como aquí dice que son olor grato para Yahweh. ¿Quiénes los que tienen a Yahushua? Entonces el último viene como la nariz de Yahweh, con el discernimiento de lo bueno y lo malo, para separar los olores, porque los olores vienen del viento, y el viento en hebreo es espíritu, ruach. Entonces discierne los espíritus a través de la nariz. Curiosamente en inglés nariz es nose, y nose es el verbo tercera persona de alguien que sabe, conoce. Entonces a través de la nariz que se sabe, que se conoce. El último viene como la nariz de Yahweh. Además recuerdan que la ira de Yahweh, o la ira, se representa por la nariz. Por eso dice que se encendió la nariz de Yahweh cuando dice se encendió la ira. Entonces el último viene como la ira, como la nariz, con el discernimiento para separar los espíritus. Va a juzgar con la nariz, porque es ciego y sordo. Entonces le queda la nariz para poder ver, o para poder discernir lo que tiene al frente. Digo todo eso porque aquí está hablando de los olores. Para esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Yahweh, el nombre de Yahushua, sino que con sinceridad, como de parte de Yahweh y delante de Yahweh, hablamos en Mashiach. No falsificamos la escritura, la doctrina, ni su nombre. Hablamos en su nombre de lo que él dijo en la escritura. Bueno, lo que dijo que está en la escritura. Entonces, ahí termina ese capítulo. Y en Isaías 11, ya para cerrar, dice, saldrá una vara del tronco de Yishai. La vara es una rama, es el último, es la segunda venida, la rama de David. Saldrá una vara del tronco de Yishai, un vástago retoñará de sus raíces. Yahushua es la raíz, como él lo declara en los evangelios. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Se pueden ver como 7 o se pueden ver como 6 que se desprenden del espíritu de Yahweh. Entonces se pueden ver como 6 representando los 6 días de la semana, y el séptimo, el espíritu de Yahweh, el Shabbat. Pero dice después, y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos. Porque repito, en el 42 dice que viene sordo y ciego. No resolverá por lo que oigan sus oídos, no juzgará según la vista de sus ojos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Entonces de ahí se deduce que juzgará con la nariz. Entonces representa que va a juzgar con su nariz los espíritus. Y por eso menciona aquí Pablo el olor grato de aquellos que están en Yahushua. Complacen a Yahweh, Yahweh los acepta. Sí, exacto, porque no va a juzgar por apariencias, así como los escogidos no deben juzgar por apariencias, porque de juzgar así no reconocerían al último, al buen pastor, que se le reconoce a través, a ese sí se le reconoce a través de la prédica. O sea, las ovejas reconocen por el oído, el buen pastor reconoce por la nariz.